Esta es la continuación del capítulo de circuitos de corriente directa o corriente continua. No es un capítulo nuevo, es la segunda mitad de este capítulo de corriente directa. En la clase pasada dimos la primera mitad, que era los circuitos solamente resistivos, que no tenían capacitores, y aplicábamos la ley de Kirchhoff. Bueno, ahora vamos a seguir con la ley de Kirchhoff, solo que el capacitor tiene un comportamiento un poco diferente a la resistencia y hace que las ecuaciones dejen de ser ecuaciones lineales. Aparecen ecuaciones un poco más complicadas, que son las exponenciales. Vamos a ver de dónde sale eso. Y le voy a explicar también cuál es la diferencia entre este régimen transitorio y lo que viene después, que es el régimen permanente. Vamos a hacer varios ejercicios que son temas de años anteriores acá y en cualquier facultad del mundo. Bueno, imagínense entonces, para empezar, que ustedes van a tener tres elementos en su circuito. Lo primero va a ser una FEM. Siempre van a necesitar en este caso de tener una FEM. Voy a ponerle acá nodo A y a la FEM le voy a conectar una resistencia. Nodo B. Acá voy a hacer un corto y otro corto. Nodo C, nodo D. Este es un circuito solamente resistivo. Si yo acá coloco en este punto un switch que se cierre cuando el tiempo es igual a cero. A partir de t igual a cero, esto se va a cerrar, va a crear un camino conductor y la corriente va a circular, ¿verdad? Va a ser una malla cerrada y ese valor de la corriente va a ser una constante igual a epsilon sobre r por ley de Ohm o por Kirchhoff o como quieran verlo. Pero lo importante es que vean que esto es una constante. Entonces, si ustedes dibujan una función de la corriente, por ejemplo, en función del tiempo, van a tener que, a partir de t igual a cero, hay una especie de salto, digamos, y directamente pasa a valer, instantáneamente pasa a valer epsilon sobre r. Y se mantiene así por más de que t tienda a infinito. Acá no hay ningún problema. Este es el comportamiento de un circuito netamente resistivo. ¿Qué es lo que pasa cuando a este circuito uno le agrega un condensador? Condensador o capacitor o como quieran llamarlo. C. Capacitancia C. Entonces, en ese momento, si yo tengo abierto el circuito, recuerden que el capacitor tiene la capacidad de almacenar carga. Tiene la capacidad de almacenar carga. Entonces, existen dos opciones al conectar acá mi capacitor al circuito, antes de cerrar la llave. La opción 1 es que el capacitor ya tiene carga o ya esté cargado, ¿verdad? Voy a poner así, capacitor cargado. En ese caso tendría una carga inicial Q sub 0, que va a estar en culones, microculones, miliculones, no importa. El segundo caso es un caso especial, que es el capacitor descargado. Eso significa de que esta carga Q sub 0 es igual a 0. ¿Ok? Acá esta carga es distinto de 0. Bueno, entonces en cada uno de los dos casos va a pasar exactamente la misma cosa y va a regir la misma ecuación, que es la que vamos a deducir primero antes de aplicar a los ejercicios. Pero antes de deducir eso, quiero que entiendan cuál va a ser el comportamiento del circuito. Voy a poner el lila.
de la corriente que va a circular en el circuito. Cuando esto se cierre en t igual a 0 y se cree el circuito cerrado o el camino cerrado, va a aparecer una corriente, pero esa corriente va a tener una especie de amortiguamiento, o sea que va a ser una corriente variable con el tiempo, no va a ser una corriente constante. Esa corriente constante, o sea, esa corriente no constante, va a seguir o va a tener una forma acá, dentro de mi, o sea, si vuelvo a dibujar esta curva otra vez de corriente en función del tiempo, va a tener un comportamiento diferente a lo que sería un circuito resistivo. Entonces, al principio, cuando yo cierre el switch, va a tener un cierto valor de corriente inicial, que voy a marcar por acá, y luego, a medida que pasa el tiempo, va a ir amortiguándose y cuando t tiende a infinito, la corriente va a tender a cero. Va a ser una especie de exponencial así, dibujándole mejor. Desde un valor inicial, que después vamos a ver cuál es, hasta cero, necesariamente cuando el tiempo tiende a infinito. Solo que este infinito es relativo, ¿verdad? Puede ser un segundo, puede ser 10 minutos, puede ser 50 horas, dependiendo de cómo se diseña el circuito, de cuánto valga la FEM, cuánto valga la resistencia y la capacitancia. Pero el comportamiento de la corriente va a ser esto. Entonces, lo que a mí me interesa es estudiar por qué la corriente deja de fluir. ¿Por qué empieza con un valor y deja de fluir? Si el circuito fuese resistivo, esto se mantendría constante. Sin embargo, el capacitor está creando un efecto de apagar, digamos, la corriente, de cortar el circuito o la circulación, o de abrir el circuito también, se le suele decir. Entonces lo que yo pillo es que a medida que el tiempo tiende a infinito, el capacitor se comporta como un abierto o como un circuito abierto y hace que la corriente tienda a cero necesariamente. Bajo cualquier circunstancia siempre ocurre esto cuando el tiempo tiende a infinito. Ahora vamos a ver por qué. Lo que tienen que saber es primero que nada, a grandes rasgos cuál es la situación y después entender por qué eso ocurre. Bueno, vamos a entrar en estos dos casos especiales ahora. Vamos a suponer que estoy en el caso 1. Hay un capacitor cargado, yo tengo un circuito RC. Acá hay una FEM, acá hay una resistencia y acá está mi capacitor. El switch y nada más. A, B, C, D. Bueno, y mi capacitor está cargado, tiene una capacitancia C y tiene una carga inicial Q sub 0. Son los datos que tengo de este capacitor. Si ustedes tienen carga en el capacitor, eso significa de que en esta placa positiva se está, la que mira directamente al positivo de la FEM, se está acumulando carga positiva. Y en la placa de abajo se está induciendo carga negativa. ¿Por qué? Porque a cada medida que la corriente empieza a avanzar, la carga se mueve. Acá tiene un dieléctrico entre las placas del capacitor, hay un dieléctrico, entonces la carga no puede pasar. Se empieza a acumular en las placas del condensador. A medida que una carga positiva se acumula en la placa positiva, eso induce una carga negativa directamente enfrente, digamos, de esa carguita. ¿Ok? Entonces, mientras más tiempo este circuito esté conectado, más carga va a acumularse entre sus placas. ¿Y qué es lo que ocurre cuando más placas se acumulan más carga se acumula entre sus placas? Vamos a ver eso en su ecuación. Voy a borrar todo esto. Si ustedes recuerdan del capítulo 4, que era la parte de carga de capacitores, ustedes podían calcular la diferencia de potencial que hay acá
Y esa diferencia de potencial, delta V o DC, era igual a la carga dividido la capacitancia. Esa era la única fórmula que había en la unidad 4. Potencial en los extremos de un capacitor es la carga que tiene dividido la capacitancia. Esto venía del hecho de que por definición la capacitancia era la relación entre la carga y la diferencia de potencial. Esto era definición de capacitancia. Entonces, si nosotros trabajamos ahora acá, voy a borrar esto, este potencial que aparece en los extremos del capacitor, yo lo puedo llamar V voltaje VC o diferencia de potencial VC. También le puedo llamar V del capacitor también si quiero, o le puedo llamar delta V capacitor, como ustedes quieran llamar. Esa delta V es siempre la carga en cualquier instante dividido la capacitancia. La capacitancia es una constante, porque depende de la construcción del capacitor, pero la carga es una función del tiempo. Cuando yo cierre esta llave, va a circular carga y más carga se va a ir, como les dije, acumulando en las placas del capacitor. Entonces la carga es una variable, no es una constante. Si la carga es variable, eso implica de que la diferencia de potencial entre los extremos del condensador también es una variable. Todo lo que es variable ustedes van a poner en minúsculas de ahora en adelante. Y todo lo que es constante van a poner en mayúscula. Entonces la diferencia de potencial BC es la diferencia de potencial en los extremos del condensador, que es por definición del capítulo 4, unidad 4, la carga sobre la capacitancia, solo que esta carga es variable. Hasta ahí todo tranqui. Mientras más tiempo esté cerrado mi switch, a partir de t igual a 0, más tiempo este circuito va a tratar de hacer circular carga y más elementos de carga van a ir a parar en los extremos del condensador o en las placas del condensador. No importa en qué instante de tiempo yo esté analizando el circuito, siempre se va a cumplir esta relación de voltaje igual a carga sobre capacitancia. Entonces, ¿hasta dónde llega este fenómeno? Si yo dejo conectado esto un tiempo muy largo, un tiempo tendiendo a infinito, acá se va a acumular tanta carga que esta relación va a aumentar lo suficiente para que esta diferencia de potencial se iguale a la diferencia de potencial de la FEM. Entonces va a llegar a un momento donde de tanta carga que se acumuló, este es mi condensador, esta es mi FEM. De tanta carga que se acumuló acá, la Q aumenta, eso hace que la diferencia de potencial del capacitor aumente y va a llegar a un punto donde esto es exactamente igual a la FEM. BC es igual a la FEM. Esto ocurre cuando el tiempo tiende a infinito. Como les dije, este infinito pueden ser 2 segundos, pueden ser 3 milisegundos, puede ser una hora. Esto se controla dependiendo del valor de la resistencia y el valor de la capacitancia. Lo importante es que ustedes entiendan ahora mismo que llega a ese momento donde se produce un equilibrio. Imagínense que en ese equilibrio, este potencial, que es el potencial en el punto B, y este potencial en el punto A, se igualan. ¿Ok? Si la FEM son 20 voltios entre este punto y este punto de acá. Pero este punto es el mismo que este punto de acá, porque están en corto. Entonces llega un momento donde acá ponerle que hay 20 voltios, que es de la FEM, y el capacitor se va a cargar tanto que su potencial va a alcanzar también 20 voltios. Entonces si ustedes
trabajan, estoy diciendo 20 por ponerle un número ahora. Lo importante es que se den cuenta que este potencial en el punto A, o en el nodito A, y este potencial en el punto B, o en el nodito B, van a ser iguales en ese equilibrio. ¿De dónde a dónde fluye la corriente? Siempre de mayor a menor potencial. Pero si acá este potencial y este de la derecha son iguales, la corriente acá no va a fluir hacia la derecha y hacia la izquierda. Directamente no puede haber corriente si no hay diferencia de potencial. Entonces el hecho de que los potenciales se igualen en los extremos de la resistencia va a hacer que por la resistencia no haya corriente. Como estamos en un circuito serie, si no hay corriente en esta rama, ya no hay corriente ni por la FET ni por el capacitor. Directamente la corriente desaparece. Y eso es lo que habíamos dicho ya al principio, ¿verdad? Que cuando el tiempo tiende a infinito, la corriente iba a desaparecer. Y ocurre por eso, por la acumulación excesiva de carga en la placa positiva del condensador. De tanta carga que se acumula entonces en esta placa, llega el potencial entre los extremos del capacitor a valer lo mismo que el potencial de tu FEM. Entonces la corriente deja de circular y automáticamente el circuito es como que se abrió, se desconectó o se apagó. Es como que simplemente acá haya un abierto. Por eso que se dice que el condensador se comporta como un abierto cuando el tiempo tiende a infinito, el tiempo de que se cerró el switch. ¿Hasta acá alguien tiene alguna pregunta? Ok, bueno. Una vez que ustedes entienden a grandes rasgos lo que está sucediendo, vamos a deducir la ecuación que domina la corriente y la carga en esta circunstancia. Voy a borrar nomás esto para que todo quede más público. Esta ecuación que yo voy a deducir ahora, o esta deducción de fórmula que yo voy a hacer ahora, ustedes tienen que manejar. La fórmula a la que vamos a llegar nosotros ahora es una fórmula que ustedes no pueden usar de memoria. No pueden usar de memoria, así que esta deducción se tiene que comer. En especial la gente de civil, porque Wolfe suele sacar simple y llanamente deducir la fórmula como un ejercicio. Para los de electromecánica y mecánica no es tanto así. Suelen ser ejercicios prácticos, pero ustedes tienen que deducir la fórmula antes de usar. Entonces V de C es igual a la tensión en el condensador, que es función del tiempo, que es la carga sobre C. Bueno, y atienden lo que vamos a hacer. Vamos a hacer ley de voltaje de Kirchhoff, o L de K. Y voy a empezar a sumar los potenciales en una malla cerrada. V a B es el primer potencial, VBC, VCD, cuando yo cierre este circuito, VCD y VDA. Volví al mismo punto donde empecé, entonces esto es 0. Aquí es igual el voltaje en la resistencia, es igual a esta corriente por R, eso es ley de Ohm. R por I de T. Fíjense que I de T es minúscula y dejo bien en claro que es función del tiempo. Más la tensión o diferencia de potencial en el capacitor, tenemos acá, que es la carga sobre la capacitancia. Capítulo 4, unidad 4 de la materia. Luego tenemos la diferencia de potencial entre el punto C y D. Cuando esto está cerrado, esto es L de K a partir del tiempo mayor a 0. Cuando esto está cerrado, hay un cortocircuito o un cable entre C y D. Quiere decir que esta diferencia de potencial es 0.
directamente. Están al mismo potencial, entonces no hay diferencia de potencial. Y luego la tensión dA es el negativo de la FEM. Y esto me queda así. Bueno, y ahí yo me doy cuenta que tengo dos incógnitas, porque la R, la C y la E son parámetros del circuito que yo conozco de entrada. Dos incógnitas tengo, la corriente y la carga. Entonces yo necesito una segunda ecuación que relacione la carga con la corriente. Y esa es la definición de la corriente. La corriente, independientemente de qué haya en tu circuito, siempre va a ser la derivada de la carga respecto al tiempo. No importa yo en qué material o en qué punto del circuito esté, siempre por definición de corriente, esto vemos en la unidad 5, la corriente siempre va a ser la derivada de la carga respecto al tiempo. Entonces esto me da mi segunda ecuación a mí y puedo resolver. Ahora, hay una cuestión que tienen que entender acá. Existen circunstancias donde la carga en el condensador, la carga inicial en el condensador, hace que la diferencia del potencial en el condensador sea mayor a la FEM. Pero de esa circunstancia voy a hablar después. Ahora mismo voy a hablar solamente de una diferencia de potencial en el condensador menor a la FEM. ¿Ok? Bueno, una vez que ustedes tienen su circuito acá, su ley de Kirchhoff, yo puedo agarrar y puedo reemplazar la corriente en vez de la derivada. O sea, en vez de la corriente puedo poner la derivada de la carga. Entonces voy a tener R derivada de la carga respecto al tiempo más la carga sobre C menos la FEM igual a 0. Voy a dejar ya de poner la función del tiempo. Por simplicidad nomás, pero recuerden siempre que esto es función del tiempo. Q es función del tiempo. Y la idea acá es poder despejar de esta ecuación diferencial, poder despejar la función de Q de t. Eso es lo que nosotros queremos, la carga del capacitor. Porque después de esa función yo voy a ¿cómo se dice? Derivar nomás y voy a tener ya directamente la corriente del circuito. Entonces me conviene encontrar la Q de t. Aparte que también al encontrar la Q de t encuentro esta función, ¿verdad? La función de la diferencia de potencial del capacitor. Entonces lo esencial acá sería encontrar Q de t. Llegan a esta ecuación diferencial y acá tienen que resolver esto por variables separables. Eso significa de que vamos a llevar la Q de un lado. Esto va a ser epsilon menos Q sobre C. Esta R voy a pasar dividiendo. Acá voy a hacer un mínimo. Ok. Si alguien se quiere me avisa. Ok, hice un mínimo y pasé dividiendo la R. Entonces acá yo tengo entre paréntesis una función que es netamente de Q y esa función puedo pasar acá como I sol epsilon C y acá este diferencial te puedo pasar al otro lado multiplicando. RC es una constante. Después vamos a hablar de esta constante de cómo se llama. Entonces fíjense, acá yo tengo solamente función de Q de un lado con el diferencial Q y del otro lado función del tiempo con el diferencial tiempo. Solo que es una función constante 1 sobre RC. Entonces lo que yo puedo hacer es integrar esto en ambos miembros. La carga, cómo varía en el capacitor, y acá es donde tienen que entender. Si ustedes hacen el gráfico de la carga, que es lo que nosotros, la función de la carga en el capacitor, existe la posibilidad, como les dije, de que haya una carga inicial
o existe la posibilidad de que el capacitor esté descargado al principio, que tenga Q0 o que tenga Q inicial. Esas son las dos chances que habíamos dicho al principio. Yo estoy analizando el caso donde la carga inicial es diferente de cero. Después vamos a hablar del caso especial donde Q es igual a cero. Entonces hay una carga ya inicial en el capacitor antes de cerrar, antes de cerrar el switch. Entonces voy a suponer que esa carga inicial se llama Q sub 0. Entonces si yo supongo que hay una carga inicial, yo voy a integrar la carga desde Q sub 0 hasta una carga genérica Q de t. Una carga en cualquier instante. ¿Ok? Voy a aclarar acá que esto es genérico. Genérico y listo. Bueno, entonces acá hay un problema con la parte de cálculo que nos dice que nosotros no podemos tener, por ejemplo, integral de x desde 0 hasta x, diferencial x. No se puede hacer esto por una cuestión técnica nomás del cálculo. Lo que se suele hacer en estos casos es decir que x es igual a u y cambiar la integral, ¿verdad? Que me quede así. U de u 0 a x. Entonces vamos a hacer también eso. Solo que en vez de cambiarle por una letra rara, lo único que voy a hacer es llamarle a q de t, le voy a llamar q'. Entonces diferencial q directamente es diferencial q'. Van a ver que el libro también hace eso. Y es una cuestión ya que tiene que ver con el cálculo nomás, con hacer correctamente el cálculo. Nada más. Lo mismo con el tiempo. Al tiempo le voy a llamar t', entonces diferencial t es igual a diferencial t'. No hay ningún cambio acá de la función ni nada. Simplemente cambiarle el nombre. Para que yo pueda integrar desde q sub 0 hasta q genérico. Y acá pueda integrar yo desde un tiempo cero, que es cuando yo cierro el circuito, hasta un tiempo genérico. ¿Ok? Entonces, desde q' igual a q sub 0, voy a borrar, hasta q' igual a q de t. Y acá, desde t' igual a 0 hasta t' igual a t. En pocas palabras, esto es como hacer una integral indefinida, nomás otra vez. Ok. De este lado, acá, me va a quedar menos logaritmo natural de esto que está abajo. ¿Por qué menos? Porque acá mi variable a integrar está con signo negativo, por eso es menos. Si ustedes hacen su cambio de variable, van a ver que va a aparecer un negativo enfrente. Q', esto es desde Q' igual a Q sub 0 hasta Q' igual a Q en función de t, Q genérico. Y acá esto me va a quedar t'. T' evaluado desde 0 hasta una t genérica. Esto tiene una constante que es RC. Bueno, entonces este negativo voy a pasar al otro lado y acá voy a evaluar esto. Voy a tener S menos Q de t evaluado en Q' evaluado en Q de t sobre S menos Q sub 0 o Q' evaluado en Q sub 0. Esto cuando pase el negativo al otro lado, cuando valga 0 se elimina y me va a quedar menos t sobre RC. Bueno, entonces ahí para poder despejar esto necesito hacer elevar la exponencial en ambos miembros. O sea, acá para que sea S menos Q de t, acá necesito hacer E a la menos t sobre RC. ¿Ven?
Si le aplico el logaritmo natural a ambos miembros, entonces me queda lo que está arriba. Bueno, y acá paso multiplicando, después paso la QT restando, el otro sumando, etcétera, etcétera. Y vamos a llegar a una expresión de QT que va a ser igual a... creo que es S menos... así. Sí, esta es la expresión. Y antes de subrayar esto como expresión final, esto que está acá, quiero que analicemos qué es, porque aparece dos veces luego. S. Recuerden que cuando esto llegue a su estado estable, cuando llegue al equilibrio, yo tengo que el potencial en el capacitor va a ser igual a la FEM. Esto es en el equilibrio. Entonces, en ese momento, ya esto va a dejar de cargarse. En el equilibrio va a tener su carga máxima o su carga final. En vez de llamarle máxima, voy a llamarle su carga final. El condensador va a tener su carga final. Y esa carga final le puedo llamar QF. Y puedo encontrar esa carga. La carga se deduce de la definición de capacitancia. Voy a poner así. Capacitancia es igual a carga sobre diferencia de potencial. Entonces, si yo quiero la carga final, esto es igual a epsilon, pasa multiplicando, C por epsilon me va a dar la Q final. Entonces, si el potencial es epsilon, esto es la Q final, y yo puedo deducir que la carga final es C por epsilon. Esa es la carga final a la que va a llegar este circuito con la configuración en la que está. Después vamos a hablar de otras configuraciones, pero esta es la más sencilla. Entonces, al final, cuando esto llegue al equilibrio, vamos a encontrar que el capacitor se cargó hasta llegar a una diferencia potencial epsilon, entonces en ese momento su carga final va a ser C por epsilon. Entonces esto yo lo puedo reemplazar por Q final y Q final. Y ahora sí tengo una expresión más amigable para trabajar. Q final menos Q inicial por E a la menos T sobre RC. Esta es la expresión que tienen que saber deducir. Haciendo ejercicio sí o sí se van a acordar. Ahora, una cosa que tengo que aclarar acá es qué pasa con RC. RC mide qué tan rápido es la carga del capacitor o qué tan rápido, voy a poner así, el circuito llega al equilibrio. Y ahí ustedes dicen, bueno, pero qué tan rápido es unidad de tiempo. Y resulta ser de que R por C se define como tau o constante de tiempo. Esperen un momento. Entonces, esto se define como constante de tiempo. ¿Me están escuchando ahora? Sí, profe. Ah, bueno, gracias.
Se define como constante de tiempo y ahí suele sorprenderle un poco a los muchachos el tema de que RC sea tiempo, ¿verdad? Y esa, esta ecuación dimensional es excelente. Aquí es igual la resistencia. Por ley de Ohm es el voltaje sobre la corriente. Aquí es igual la capacitancia. Por definición, ¿verdad? La capacitancia es la carga, o sea, culones, sobre diferencia de potencial, que son voltios, ¿verdad? Voy a trabajar primero con las ecuaciones y después con las dimensiones. Voltaje o delta V sobre corriente. Y esto es carga sobre delta V. ¿Ok? Y ahora voy a trabajar dimensionalmente. La carga es culones y la corriente es culones por segundo. Entonces este segundo pasa arriba y me da segundos. Quiere decir que RC, el producto RC, que se define como constante de tiempo, se mide en segundos. Es un tiempo. Y recuerden nomás lo que le voy a decir acá para el resto de la carrera. Cuando ustedes tienen un logaritmo o una exponencial, normalmente lo que va dentro del logaritmo o lo que va en la exponencial siempre es algo adimensional. ¿Ok? Siempre es adimensional. Yo he visto una sola excepción en toda la carrera. Eso significa que si acá el numerador es tiempo, RC es tiempo también. Si el numerador les da minutos, por ejemplo, van a tener que pasar a segundos porque RC en el sistema internacional es segundos. Pero recuerden nomás que ese exponente tiene que ser adimensional. Lo mismo si trabajan con un logaritmo, ese logaritmo de adentro tiene que ser adimensional también. Bueno, continuando con esto entonces. Tau se le va a llamar a partir de ahora al producto RC y va a ser la constante de tiempo. Obviamente que esta constante de tiempo depende del circuito. ¿Por qué depende del circuito? Porque si yo cambio la resistencia del circuito, cambia la tau o cambia tau. Si cambio el capacitor, cambio su valor, ¿verdad? O cambio por otro de mayor o menor valor, automáticamente aumenta o disminuye también la constante de tiempo. Entonces va a ser un parámetro del circuito que les va a ayudar a medir qué tan rápido el circuito llega al equilibrio. Bueno, pero normalmente en la expresión de la carga se deja en función a RC y no en función a tau. Ya van a ver por qué. Bueno, una vez que ya tengo la carga en función del tiempo, quiero que miren cómo se comporta esta ecuación. Si yo hago que el tiempo sea igual a cero en esta ecuación, Q de cero, ¿cuánto va a valer? Y hago acá, E a la menos T o E a la cero. Voy a mover un poquito más esto. Voy a tener Q final menos Q final menos Q inicial, E a la cero o a la menos cero. E a la cero es lo mismo que 1. Quiere decir que Q de cero va a salir Q final menos esto por 1. O sea, menos Q final, menos por menos más Q inicial, se va a ir esto y todo tiene sentido. T igual a cero, como yo supuse de nuevo al principio, la carga inicial del capacitor era Q sub 0. Esto normalmente tiene que ser un dato o va a ser la incógnita, dependiendo del ejercicio. Y si hago lo contrario, que es el otro extremo, cuando se tiende a infinito, Q, cuando esto tiende a infinito, va a ser Q final menos inicial, E a la menos infinito sobre RC. Recuerden acá, porque esto suelo ver errores en el examen, E a la menos infinito es 0, ¿ok? E a la menos infinito es lo mismo que 1 sobre E a la infinito, igual a 1 sobre infinito, igual a 0. Estamos. Entonces esto es 0, se elimina todo esto y queda directamente la carga final.
Siempre yo les digo a ustedes, si es que ustedes van a hacer una ecuación o deducir una ecuación, tienen que comprobar que los límites estén correctos. Estos eran los límites que yo supuse acá, luego ya cuando empecé a hacer la deducción de mi ecuación de la carga en función del tiempo. Bueno, entonces, una vez verificado eso, me doy cuenta que esto empieza en una carga inicial y termina en una carga final. Acá no hay ninguna limitante que me diga de que Q sub 0 es mayor a QF o que Q sub 0 es menor a QF. Ambas situaciones pueden darse y ahí es donde se separan los casos. ¿Qué pasa cuando la carga inicial es menor a la carga final? Esto significa de que el capacitor se carga. Es un proceso de carga. Quiere decir que si dibujamos la carga en función del tiempo, había una carga inicial, Q sub 0, y esto va a llegar a una carga final mayor. Y va a haber una carga acá, un proceso de carga. Solo que ese proceso de carga no es una línea recta, ¿ok? Es esta ecuación que está acá, que es una ecuación exponencial. Entonces, la función va a ser esto. Y recién cuando el tiempo tienda a infinito, ahí recién esto va a tender a la carga final. Entonces, esto es una exponencial que cuando el tiempo tiende a infinito recién llega a la Q final. Sin embargo, cuando por A o B motivo la Q final o la Q inicial es mayor a la Q final, esto significa de que ocurrió una descarga. ¿Ok? Si ocurrió una descarga, esa descarga va a ocurrir también siguiendo la misma función. Va a empezar acá y va a tender a ese valor cuando el tiempo tienda a infinito. Sigue siendo la misma función, solo que acá está aumentando la carga, o sea, la variación de carga es positiva porque la carga final es mayor a la carga inicial. Y acá la variación de carga es negativa porque la carga final es menor a la carga inicial. ¿Ok? Recuerden que delta Q siempre va a ser final menos inicial. Entonces, un número más chico menos un número más grande es un número negativo. Pueden haber dos procesos y todo depende de las condiciones iniciales del problema, porque el problema es el que te va a decir cuánto vale Q sub 0 al principio. Entonces, Q sub 0 depende de las condiciones iniciales del problema. O sea, depende del enunciado. El enunciado te va a dar una carga inicial y vos tenés que pillar si esa carga inicial va a ser mayor o menor a la carga final y de acuerdo a eso va a haber un proceso de carga o un proceso de descarga. Lo bueno es que la ecuación sigue siendo la misma. Hay una sola ecuación que es esta de acá y eso no va a cambiar. ¿Ok? ¿Hasta acá alguien tiene alguna pregunta? Esta ecuación no va a cambiar. Ahora, y uno piensa, bueno, si yo conecto una FEM, si yo conecto una FEM, vamos a suponer que,
no sé, esto es 20 voltios. Una resistencia de 1 ohm y un capacitor de, no sé, 30 milifarads. Y yo le doy ese circuito a ustedes. Bueno, y le digo que acá había un switch y ese switch se cerró en t igual a 0. Siempre tiene que haber un switch para que estemos hablando de esta clase de ejercicio. Entonces, si yo no les digo nada acá, yo no les menciono si el capacitor está cargado o está descargado. No les estoy diciendo la situación inicial del capacitor. Ustedes tienen que suponer directamente que la carga inicial era 0. ¿Por qué? Porque yo no le estoy dando explícitamente una carga inicial. Si yo no les doy explícitamente la carga inicial, ustedes tienen que suponer que es 0. Suponiendo que es 0, esto significa de que Q sub 0 sobre 30 milifaradios es lo mismo que 0. ¿Ok? Porque 0 sobre 30 o sobre cualquier cosa es 0. ¿Y qué es carga sobre capacitancia? Es el delta V. Quiere decir que acá hay 0 voltios al empezar. Como este punto está a 20 voltios positivo y este punto de acá está a 0 voltios positivo, la corriente va a fluir de izquierda a derecha, de mayor a menor potencial. Eso quiere decir de que esta corriente va a empezar a cargar el capacitor. Y cuando empieza a cargar, este potencial de 0 voltios va a ir aumentando. A medida que el tiempo pasa, la carga va a ir aumentando, el potencial va a ir aumentando en el capacitor y va a llegar a un punto de equilibrio donde el potencial del capacitor, cuando el tiempo tiende a infinito, es igual a la FEM, a 20 voltios. Llega al equilibrio y ya está. Entonces, esta es una situación donde la carga aumenta. Una situación de carga del capacitor. A esto le voy a llamar ejemplo 1. Pero acá en ejemplo 2 voy a poner cómo sería un problema donde o almacén 20 voltios. Como el mismo problema puede ser un problema de descarga. Déjame hacer un pequeño cálculo acá. Punto 0,3, 30 mil, 1,5. Imagínense que yo este mismo ejercicio les doy, digo que acá el switch se cerró en t igual a 0, pero les agrego el dato, en vez de no darle ningún dato sobre la carga inicial, les agrego el dato y les digo que Q inicial es igual a 1,5 coulombs. ¿Ok? Le doy este dato de acá. Entonces ustedes cuando vean esta clase de ejercicio no van a saber que este Q sub 0 está creando una descarga en el circuito. ¿Por qué no van a saber? Porque no van a tener idea de si esto Q sub 0 es suficiente como para que el capacitor se descargue. Lo único que ustedes saben es que al haber una carga inicial acá y carga ya en el momento que yo cierro el circuito. El problema es que si esta carga genera en este punto un potencial mayor que el de la FEM, entonces la corriente tiene que circular así. ¿Ok? Quiere decir que la carga se tiene que mover desde la placa del capacitor hacia la izquierda, hacia la FEM. Eso haría que la carga, en vez de aumentar, disminuye la carga del capacitor. ¿Cómo ustedes van a saber eso teniendo este dato? Usando la fórmula, ¿verdad? Aquí es igual la capacitancia en todo momento. Siempre va a ser igual a la carga dividido la diferencia de potencial en el capacitor.
Si ustedes tienen la capacitancia que es 30 milifarads y tienen la carga inicial que es 1,5 coulombs, ¿verdad? Ustedes pueden sacar la diferencia potencial, pasan multiplicando, pasan dividiendo 1,5 sobre 30 milicoulomb farad. Y esto de acá sale 50, creo que sale 50 voltios, si no hice mal. 0,030, sí, sale 50 voltios. Entonces, con un pequeño cálculo, ustedes se dan cuenta de que la diferencia de potencial inicial en el capacitor es mayor a la FEM. Y esto implica de que el capacitor se va a descargar. ¿Ok? Quiere decir de que acá hay más menos 50 voltios y acá hay más menos la FEM que son 20 nomás. Entonces, este punto está a mayor potencial que este punto. Y la corriente tiene que fluir desde el capacitor hacia la FEM. Entonces las pequeñas unidades de carga que estaban acumuladas en el capacitor van a ir descargándose, van a venir hasta acá y se van a equilibrar o eliminar o aparear, como quieran llamarla, con estos negativos. Pero ¿hasta qué punto se va a dar esta descarga? A medida que más, o sea, que va disminuyendo la carga, también va disminuyendo el potencial en el capacitor. Entonces va a pasar, va a haber un momento donde el potencial del capacitor va a pasar de 50 a 49, a 48 y va a ir disminuyendo, no en uno, ¿verdad? Pero va a llegar a un punto donde, ¡pum!, va a llegar a 20. En el momento que él llega a 20, VC va a ser igual a la FEM y ahí automáticamente la corriente se va a cortar de vuelta. Entonces, aunque el capacitor se esté descargando, igual nomás se va a llegar al equilibrio. Igual nomás el capacitor va a llegar en un momento a valer lo mismo que la FEM. Y en ese momento siempre la corriente termina cortándose. Quiere decir que no importa si es que estamos en un ejemplo 1 o en un ejemplo 2 de carga o descarga. Siempre va a suceder, sin importar de que la carga aumente o la carga disminuya. En cualquiera de ambos casos, la corriente en función del tiempo, eso es lo que puse mayúscula acá. La corriente en función del tiempo, no importa cuál sea su valor inicial, esto siempre va a tender a cero cuando el tiempo tiende a infinito. Lo único que puede cambiar, y esto van a encontrar en el Sears si leen, es que cuando es carga, normalmente la corriente suele hacer este sentido horario y le suelen poner positivo. Y cuando es descarga, va del condensador a la FEM, entonces le suelen poner negativo. Entonces suelen dibujar supuestamente la corriente así. La corriente en descarga suelen dibujarlo acá, en la parte negativa del gráfico. Pero esto es completamente innecesario porque el sentido, realmente no hay, como vimos la cosa en Kirchhoff, no hay sentido positivo y negativo. Ustedes suponen hacia donde quieren y ya está. Pero van a encontrar en el Sears que dice que esta es la curva de la corriente cuando el capacitor se está cargando. Y esta es la curva de la corriente cuando se está descargando. Ambas curvas son iguales, solo que esta de abajo es el negativo de la curva de arriba. Nada más. Bueno, hasta acá alguien tiene alguna pregunta. Vamos a empezar con los ejercicios si es que no tienen preguntas. Un poco, si no me olvidé mencionar nada. Lo único que faltaría realmente es aplicar acá la definición de la corriente y derivar mi expresión. ¿Alguien me va a preguntar algo? Vamos a hacer eso.
Q de t, esto siempre va a ser la misma ecuación, gente. No hace falta volver a deducir. El libro vuelve a deducir, pero no es necesario. Esta es la única expresión válida, la única necesaria, digamos. Independientemente si sea carga o descarga. Entonces, si yo hago corriente, es la derivada de la carga en función del tiempo. Acá es donde yo tengo que tener cuidado. ¿Por qué? Porque tenemos dos casos. Carga. Yo sé que cuando hay carga, la carga final del capacitor es mayor a la carga inicial. Se está cargando. Esto significa de que delta Q es un número positivo. Entonces esta derivada va a ser un número positivo. Y ahí yo hago corriente, es la derivada positiva de la carga en función del tiempo. Profe, Sí, si te piden el examen la deducción, sí o sí tenés que especificar para carga y descarga también, o no es necesario. no es necesario. Dale, gracias. Bueno, si derivo acá esta constante se va, esto queda menos, acá va a bajar el M negativo sobre RC, y va a quedar a la menos T sobre RC. Estoy derivando. Entonces este menos se va con este menos, voy a tener Q final sobre RC menos Q inicial sobre RC, y a la menos T sobre RC. Bueno, recuerdan que Q final se podía escribir como epsilon por C. Esto realmente el libro hace y cancela la C con esta C de acá. El libro también siempre parte desde los casos especiales donde la carga inicial es cero. Y entonces el libro agarra y les deja una expresión final así. Súper linda, ¿verdad? Y a esto le llama I sub 0. Y fíjense que I sub 0 es la corriente como si fuese que el capacitor no está. Como si fuese que solamente tenemos la fe y la resistencia. Que es lo primero que hicimos. Pero esto es un caso recontra especial. Así que a mí no me gustan esos casos especiales. Yo prefiero mantener nomás la generalidad. Ustedes pueden calcular la carga inicial si es que no se les da de dato. Pueden calcular la carga final observando la configuración del circuito. Así que yo prefiero dejar esto así. Y es directamente la derivada, ¿no? Bueno, si ahora ustedes hacen descarga, como les dije, la ecuación de la carga es la misma. Pero cuando hacen descarga, la carga final es menor a la carga con la que empezó el capacitor. Eso significa de que si hacen delta Q, eso le va a salir negativo. Entonces a la corriente hay que agregarle un menos enfrente de la derivada, porque recuerden que diferencial Q es lo mismo que delta Q en el límite cuando esto tiende a infinito nomás. Entonces al final con una diferencial Q de t es una delta Q sobre una delta t cuando delta t tiende a infinito. Tiende a cero, mejor dicho. ¿Verdad? Es un límite nomás ahorrada de esto. Entonces, como yo sé que este delta Q es negativo, le voy a agregar un negativo enfrente. Cuando hagan entonces esa derivada, va a ocurrir lo mismo, ¿verdad? Va a ser menos Q final, Q inicial. Este negativo ya se va a eliminar luego. Voy a tener menos 1 sobre RC y a la menos T sobre RC. Entonces, ese negativo enfrente se va a eliminar con el
negativo de este. Con este negativo se elimina. Porque al derivar por esta primera Q final se elimina. Entonces, este negativo este se va a eliminar con el menos de la derivada. Bueno, y van a ver que acá va a ser exactamente lo mismo. Lo único que va a cambiar acá es que esto va a ser menos. Nada más. Ya que voy a tener Q sub 0 sobre RC menos Q final sobre RC. Y nada más no va a cambiar. Y listo. Simplemente, como se darán cuenta, así como les dije, las dos funciones son exactamente la misma. Así como les dibujé acá, las dos funciones son exactamente la misma, pero una es el negativo de la otra. La descarga es el negativo de la carga. Estas dos curvas que ven acá describen estas dos ecuaciones subrayadas en rojo. Voy a dibujar así. Empieza un valor inicial y tiende a 0. Y es positivo. Y acá esto es así. Bueno, y ustedes pueden sacar la corriente inicial si quieren. La corriente inicial va a ser evaluar cualquiera de las dos funciones cuando el tiempo es 0. Entonces, si reemplazan acá t igual a 0, esto va a ser un 1. E a la 0 es 1. Entonces, esa corriente inicial es Q final sobre RC menos Q inicial sobre RC. O sea que la corriente inicial en el circuito depende del circuito en sí, de la resistencia a la capacitancia, de la carga final que pueda llegar a tener el condensador y de la carga inicial que según el dato tiene el condensador. De todos esos factores depende la corriente inicial. Y en ambos casos necesariamente cuando t tiende a infinito, toda la ecuación tiende a 0. Bueno, ahora sí liquidé ya esta parte. ¿Alguien tiene alguna duda? Lo que voy a hacer es borrar esto. De acá ya no me sirve. Bueno, no se preocupen si de repente algún concepto medio les pareció raro. Yo a medida que vayamos haciendo el ejercicio voy a ir aclarando las cuestiones. Lo importante es que manejen esta información y esta deducción, digamos. Ok, voy a cortar acá para que quede la teoría aparte de la práctica en los videos.